La palabra disciplina siempre cruza por nosotros castigo. La palabra disciplina deriva del latín discípulos, que significa discípulo, quien recibe una enseñanza de otro. En un principio, este vocablo, palabra, nos enlaza con una relación, autoridad, subordinación, en la que una persona dirige y ordena, y otra se somete y obedece. Según la palabra de Dios, nos enseña que Él es la autoridad y nosotros los discípulos. Cuando Pablo recomienda a los hermanos de Éfeso criar a los hijos en la disciplina, siempre cruza por la mente de nosotros el castigo, pero es la instrucción. Disciplinar, instruir, educar a los hijos. Dice Hechos 11:26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos primeramente en Antioquía. Se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron. La enseñanza, naturalmente vemos, que produce discípulos. La palabra disciplina tiene doble connotación, según el lexicógrafo W.E. Vine. Lexicógrafo es la persona que se dedica al estudio de idiomas y separa ciertas palabras para ayudarnos a su comprensión. Disciplina, instrucción y corrección. La doble connotación, porque el Señor al que ama disciplina. Primero nos enseña, y cuando no se recibe la enseñanza, la disciplina, la enseñanza, entonces entra la corrección, azota al que ama. Doble connotación la palabra disciplina. Siempre la conocemos con una, pero el señor Vines, este lexicógrafo, autoridad en este idioma griego, nos dice qué es lo que significa. Hebreos 12:11 dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Aquí está hablando de la disciplina correctiva, no de la instructiva. Entonces vemos, hermanos, que esta palabra disciplina tiene dos sentidos: enseñar y castigar. Dios en el Antiguo Testamento le dijo a su pueblo, estos son mis mandamientos. Estos son mis mandamientos. El capítulo 28 de Deuteronomios se divide en dos partes. Todas las bendiciones que traen los mandamientos y todos los castigos que trae la desobediencia. Bien claro, instrucción y corrección. Lo mismo ocurre en la escuela, donde se conoce como disciplina escolar. El maestro o profesor tiene el deber de impartir su enseñanza manteniendo el orden y conducta de su clase y el reglamento de dicha institución. Orden, conducta y reglamento. Normalmente se
los maestros forjan o forman un tipo de dichos para educar a los niños. En la fila, ojos adelante, manos hacia atrás, camina al paso de todos y no hables más. Me decía mi hija, la que vive en San Antonio, que tiene una niña de 4 años, llegó con un nuevo dicho de estos. De zip it, lock it, and put it in your pocket. Y es lo que los maestros enseñan a los niños para entrenarlos, para educarlos, para que lleven un orden. Y esto lo vemos, hermanos, en las escuelas. Y aquí tenemos varios maestros, y si estoy diciendo lo equivocado, puede decir, no es cierto. Y es cierto. Disciplina instructiva y correctiva. Y cuando uno de estos escuincles se porta mal, me lo ponen separadito. La nieta esta de San Antonio, a los 3, 4 años, siempre estaba separadita. ¿Por qué? Porque no hacía zip it, lock it y put it in your pocket. Andaba molestando a otros. Entonces, hermanos, todas estas cosas podemos nosotros usarlas aún en la iglesia. Porque es bíblico. Bíblico. En los reglamentos, hermanos, hay una disciplina llamada abstinencia. Abstinencia. Que significa privación voluntaria de una cosa. Privación voluntaria de una cosa. Cuando una persona ingresa a las filas del ejército, y aquí tenemos un ex, que puede decir, miente, pone su voluntad bajo la voluntad de un superior. O sea, le dicen, aquí ya no está mami ni papi. Es lo que dice el reglamento del ejército. Autoridad y subordinación. Autoridad y persona que recibe la instrucción. Subordinarse. De ese día en adelante, la voluntad del que se ingresó a las filas, su voluntad está en manos de sus superiores. Comenzará a recibir disciplina instructiva para forjar un buen soldado. De ese joven que entró mal vestido, peinado como los punk de allá de California, todo tirado y se levanta a la hora que le da la gana. No más. No más. Va a haber reglas para hacer de él un buen soldado. Hermanas, en la iglesia es lo mismo. Es lo mismo. Ponemos nuestra voluntad a disposición de Dios cuando obedecimos el Evangelio. Pusimos nuestra voluntad a la disposición de Dios para que forje o modele mi carácter. Entramos posiblemente en la iglesia, hermanos, y la comparación no sea muy buena, como los potros salvajes. Y el que nos va a quebrar es Dios. El potro salvaje, hermanos, se tiene que domar para poder ser montado. Y para que Dios pueda poner su voluntad en nosotros, tiene que moldear nuestro carácter. En el mundo entero vive según su propia voluntad e ignora la voluntad de Dios. ¿Por qué vemos tantas cosas no normales en el mundo? Porque viven de acuerdo a su voluntad. El potro salvaje, hermanos, trota en los campos, en los montes, porque nadie lo controla. El ser humano sin la voluntad de Dios
va a andar en el mundo como le dé la gana. Dice Efesios 2:3, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué está diciendo Pablo a los hermanos de Éfeso? Que en un tiempo éramos personas rebeldes que vivíamos como queríamos. Y esa es una frase muy conocida, hermanos, en el mundo, que a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Dios sí. Dios sí tiene ese derecho. Porque Él nos hizo. Cuando el hombre piensa así, hermanos, miremos a nuestros hijos cuando somos padres. ¿Tú me vas a decir qué debo de ser? Sí, Señor, soy su padre. Yo lo traje al mundo y yo lo mantengo. Usted vive bajo este techo. Cuando un hijo se nos pone del tú al tú con nosotros, nos disgusta. Imaginémonos con Dios. Yo voy a vivir mi vida como yo la quiero. Bueno, sí puede, pero ante los ojos de Dios es un hijo de ira. Es un hijo rebelde. Y lo que Dios quiere es forjar una persona diferente. Y hermanos, en el ejército entran chamacos rebeldes y salen diciendo, yes sir, yes ma'am. Pero antes, ¿what? ¿Qué? No te oí. Muy diferente. Porque se educan. Ese fue el problema de Israel. Israel siempre fue rebeldes, hermanos. Dice Jeremías 44:16, la palabra que nos has hablado en nombre de Dios, no la oiremos de ti. Llega uno a una casa a platicar con alguna persona, ¿qué es lo que trae? Pues traigo la palabra. No me interesa. ¿Qué es lo que trae? Sabe que vamos a tener una subasta y estamos dando precios casi regalados. ¿Cuándo y dónde? ¿Y por dónde me puedo ir? O vamos a tener una fiestecita y estamos invitando a todos los niños de la vecindad. Muchacho, apúrese y prepárese. Estos señores andan buscando. Pero se trata de la Biblia. Se trata de las cosas de Dios. No tengo tiempo. Así es, hermanos. Esa es la realidad. Es lo que dijo Israel. Lo que nos hablas, le dijeron a Jeremías, no la oiremos. No importa que vengas en nombre de Dios. Esa es la actitud. El soldado cristiano, hermanos, debe oír, debemos de oír, porque es la palabra de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo debe estar disciplinado, sujeto a su cabeza, que es Cristo. Esa cabeza ha establecido reglamentos como en la escuela. Cristo ha establecido reglamentos. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, mis reglamentos. Así como en la escuela, hermanos. Un niño se porta mal, mandan una notita a papá, mamá. Pero papá y mamá es igual que el niño rebelde y viene echándosele encima al maestro. Como dicen los proverbios, tal padre, tal hijo, tal madre, tal la hija. Proverbios que hacemos que son verdades. La falta de sujeción a la cabeza indica no subordinación, sino insubordinación, que significa rebeldía. ¿Qué soldado que se revela a su superior le va bien? Ni uno. Y si continúa en su rebeldía, lo echan fuera. Lo echan fuera del ejército. Porque no se aguanta ni se soporta esa clase de personas. La iglesia, hermanos, es una escuela donde se disciplina, se enseña a los futuros soldados de Jesucristo. Cuando entramos recién que obedecimos el Evangelio, vamos a ir aprendiendo las instrucciones de lo que el superior Dios nos dice que quiere de nosotros.
Es una escuela, hermanos. La iglesia es una escuela. Y nosotros somos soldados de Jesucristo, según las Escrituras. El Maestro, Jesucristo, que es la autoridad, me dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El que oye y las hace, dice el superior, a tierra, el soldado se tira a tierra. Dice el superior, salta, el soldado salta. Está recibiendo instrucciones, educando esa mente para momentos en que va a estar en el campo de la batalla. Nosotros, hermanos, tenemos un campo de batalla. Recordar que disciplina significa ser discípulo de un superior y que ese discípulo aprende del superior. Nosotros estamos aprendiendo, hermanos, lo que es la voluntad de Dios. La semana pasada aprendimos lo que es la voluntad de Dios. Y continuaremos aprendiendo, hermanos, hasta el último día, que el último suspiro. Estamos aprendiendo. Jesucristo dijo: aprended de mí. Mateo 11:29, Mateo 7:24. Segundo Timoteo 2:4, dice Pablo, refiriéndose al cristiano: ninguno que milita, está usando términos militares, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Hay soldados que se enlistan y viven en los campamentos y no pueden tener ninguna actividad fuera del campamento, son del campamento. El cristiano, hermanos, cuando nos enlistamos para el servicio de Dios, tenemos que estar constantes, aprendiendo para servir a nuestro Señor, para agradar a aquel que le tomó por soldado. Agradar. El apóstol Pablo usa esta palabra agradar, es que someter nuestra voluntad al superior. Pablo usa en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, que la mujer casada agrada a su marido. Y él habla sobre la casada y la soltera. Dice: la soltera, al no tener marido, agrada mejor a Dios, porque su voluntad está para servir a Dios. Pero cuando la mujer está casada, su voluntad está dividida, servir a Dios y a su marido. Yo voluntariamente, hermanos, usted, todos los que estamos aquí, nos enlistamos en las filas del Señor. Hechos 8:37. ¿Cuándo? Cuando dijimos esto: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo quiero ser bautizado para perdón de mis pecados. Ahí yo me enlisté, me registré para ser soldado de Jesucristo. Hechos 2:47, y el Señor me añadió a su ejército. Cuando yo obedecí el Evangelio, el Señor me añade a su iglesia, a su ejército, a su cuerpo. Bien claro, hermanos, no hay por qué confundirse uno. Yo confesé voluntariamente, por eso decimos, alguien dice: hermano, yo quiero obedecer el Evangelio. Seguro que sí, tiene todo el derecho. ¿Cree usted que Jesucristo? Si yo creo, está usted diciendo, admitiendo: sí, yo quiero servir en las filas del Señor. Mi entrenamiento, hermanos, va a comenzar. Cuando yo confesé y me enlisté y el Señor me aceptó, voy a comenzar con mi entrenamiento. ¿Cuándo? Tengo que despertar a las 6 de la mañana. Yo no sé si ahora en el ejército se despiertan los soldados a las 5 o 6. No sé. Pero que se levantan temprano, se levantan temprano. O se levantan o los levantan. Y los llevan al campo de entrenamiento. Vamos a hacer una figura, 6 de la mañana. ¿Para qué? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con nosotros,
en el partimiento del pan y las oraciones. Hermanos, nosotros el primer día de la semana tenemos que madrugar para poder servir a nuestro Dios. Este es el entrenamiento del cristiano el primer día de la semana. Reunirnos, cantar, adorar a Dios. Para reunirme y convivir con mis hermanos en una adoración completa, hermanos. Se ha estado formando un hábito. Se ha estado formando un hábito. No allá, ni acá, ni acá, acá. Aquí. De medio servicio a Dios. Y eso, hermanos, no es aceptable ante los ojos de Dios. No es aceptable, hermanos. Una adoración completa. En la instrucción espiritual, hermanos, se nos enseña la obediencia. La obediencia. El instructor, Cristo Jesús, fue obediente y es obediente y ha sido obediente a su superior. Hay niveles, hermanos, de superiores en el ejército. Desde el coronel, mayor, general, a coronel, sargento, cabo, no sé qué. Y cada uno recibe instrucción. Cristo Jesús trajo instrucciones de su Padre. Y Él fue obediente. Dijo Él, yo hago siempre. Yo hago lo que a Él le agrada. Y es lo que yo quisiera que ustedes aprendieran, dice Cristo a sus discípulos, a hacer lo que yo les mando. El soldado, hermanos, está obligado, fíjese bien, estoy usando la palabra obligado a hacer lo mismo, obedecer. Está obligado, porque el que queda mal y en ridículo ante sus superiores es el que le dio la orden al soldado. Cristo Jesús, hermanos, se ha de avergonzar con muchos cristianos en el mundo entero que ignoran los mandamientos. Se ha de avergonzar. El instructor debe ser el ejemplo. Vamos a correr 5 millas, dice el sargento. Ahí va el sargento delante y los demás detrás. Pero dice, vamos a correr 5 millas. Órale, comiencen. No, él va por delante. Él va por delante. El instructor es ejemplo. La obediencia, hermanos, nos hará un soldado competente para la fidelidad. La obediencia. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. El que es fiel en lo muy poco. Si se le puede confiar a alguien muy poco y es fiel, se le puede confiar aún más por esa fidelidad. Porque está bien entrenado como soldado. El soldado obediente a sus superiores siempre será uno que se ponga en sus manos cosas de mayor responsabilidad. Siempre. Se le pregunta al sargento o al mayor, ¿cuál de tus soldados es más competente? Fulano de tal. ¿Por qué? Porque siempre notó que era competente. Y en la iglesia es igual, hermanos. Nosotros tenemos que mostrar fidelidad y poder confiar el uno para con el otro. Importante. Lucas 16:11. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién? Fidelidad, hermanos, es muy importante para el servicio de nuestro Dios. 2 Corintios 8:12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, si hay disposición, toda la iglesia, hermanos, recibe la misma instrucción. Todos recibimos la misma instrucción en la iglesia. Y no puede haber diferencia.
pero depende de la actitud del oyente. Todos oímos la misma cosa, pero dependerá de mi actitud a lo que oigo. Unos oímos pesadamente, dijo Jesucristo en Mateo 13:15. Pesadamente. ¿Qué significa pesadamente? Que el mensaje llega al oído, pero se congela en la indiferencia del oyente. Llegó, pero nada más llegó. Y mi indiferencia a lo que oí me hace no hacerlo. ¿Y qué es indiferencia? Viene a ser, hermanos, un soldado insubordinado. Recibió la orden y la ignoró. La indiferencia, hermanos, es cuando los apóstoles, cuando Pablo estaba predicando, creo que en Corinto, dice que se amotinó la gente, tomaron preso a un hermano o a otros, y dice que le golpeaban delante del tribunal, y a él nada le importó. Estaba este hombre viendo que estaban golpeando a unos hermanos, y él simplemente dijo, bueno, pues que los golpeen. Indiferencia. Él como autoridad puede decir, hey, se paran, no hay razón para esto. Pero fue indiferente, le importaba muy poco. Insubordinado el hombre, completamente. En la instrucción, hermanos, espiritual, se nos enseña el orden en la iglesia. Pablo le dijo a los hermanos en Corinto, 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. El orden, hermano, no estamos hablando del comportamiento aquí, de que si hay ruido o no ruido, sino que se sigan las instrucciones exactamente como Dios las ha dictado. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice Pablo a los hermanos de Colosas, no obstante en espíritu estoy con vosotros, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. El orden, hermanos, es la firmeza de la obediencia a la instrucción que fue dada. Y Pablo siente orgullo por los hermanos de Colosas. Y a los hermanos de Tesalónica les dijo lo mismo. Ha llegado a mis oídos que el evangelio ha sido regado por ustedes sin necesidad de que yo llegue a ustedes. Estaban haciendo su trabajo. Lo mismo que un maestro hace en su trabajo en la escuela. Soldados. Probable, hermanos, que estas mujeres, parece que es una fila de puras mujeres, pues las tienen en un buen orden. Hágase todo en orden, exactamente como la disciplina es enseñada. Ni una trae la cachucha por un lado, una trae la mano así rascándose la cabeza. Firmes. Es la instrucción que recibieron en frente de algún superior. Haciendo exactamente. El soldado ejercita su cuerpo para un buen servicio a la nación. Ejercicios bastante difíciles, pero se están preparando para cuando salen a la batalla. Los preparan, cómo tirarse del helicóptero. Esa es una preparación. Hermanos, la enseñanza de nuestro Dios es la misma cosa, nos prepara para confrontarnos con las cosas diarias de la vida. Paracaidistas. A estos hombres se les enseña cómo caer. No nada más caer de que se tire y ahí viene, no, les enseñan cómo doblar el cuerpo, cómo doblar las rodillas para el impacto. Nosotros también nos preparamos con la palabra de Dios. La obediencia, el aprender. La preparación de cada uno de estas personas dependerá la vida de su compañero. Los cristianos, hermanos, ejercitamos la mente con la enseñanza.
De ello dependerá la salvación mía y del que está a mi lado. El soldado, literalmente hablando, ejercita su cuerpo para un buen desarrollo a su actividad. Nosotros ejercitamos la mente con la enseñanza de nuestro Dios. Si mi preparación es muy pobre, llena de indiferencia a los ejercicios espirituales, aprendizaje, seré un soldado expuesto al enemigo fácilmente. Fácilmente. Por eso es importante. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. ¿Cómo? Pues estudiando las Escrituras. Ejercítate, estamos hablando de ejercicio físico y espiritual. Disciplina, enseñanza. Os alabo, hermanos, porque todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las enseñé. Pablo está alabando a estos hermanos. Retienen las enseñanzas exactamente en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto, hermanos, es lo que Pablo se sentía orgulloso de la iglesia, de la preparación de nosotros. 4 cosas vemos en este texto. Diligencia. Esta palabra originó en un carruaje tirado por caballos. Diligencia. El nombre de este carruaje viene del latín diligentia y se usaba para una transportación rápida, en lo que requiere diligencia, rapidez. Que significa cuidado y puntualidad para hacer hincapié en sus virtudes serviciales. Cuidado y puntualidad. ¿A qué hora llega la diligencia? Sale a las 4, llega a las 6. No llega la diligencia a las 6, dice algo pasó. Envían un vaquero a buscar en aquellos tiempos. De ahí nacieron esas palabras, hermanos. Cuidado y puntualidad para hacer hincapié en sus virtudes serviciales, según la información sacada sobre esto. Pongo diligencia en mi servicio a Dios, como esta diligencia. Hermanos, nada más pensar. Este es un tema de instrucción, disciplina instructiva. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Con rapidez. Usaban 6, 8 caballos. ¿Para qué? Para la rapidez. La asistencia, hermanos, y puntualidad en la adoración es muy importante. Son cosas que Dios ve en nuestras vidas. Hermanos, esto, hermanos, no piensen, este hermano Blengio es más necio que un niño recién nacido. Dios lo ve. Dios ve nuestras actitudes. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando recién obedecimos el Evangelio, queríamos, hermanos, ser los primeros en la puerta. Queríamos. Pero con el paso del tiempo comienza uno a perder ese amor que teníamos cuando obedecimos el Evangelio. Ya no es un deseo, es un fastidio. Pero ¿cómo puede ser posible, hermanos, que sea un fastidio 2 veces que se reúne la iglesia cuando tenemos un sinnúmero de actividades durante la semana y no nos fastidiamos? ¿Quién se fastidia tomar Coca-Cola todos los días o café? Nadie. Nadie. Yo conozco tus obras, conozco tu amor y tu fe y servicio y paciencia. Y notemos esto, hermano, de la iglesia de Tiatira, que tus obras postreras, estas últimas que estás haciendo, son más que las primeras. Pero también pues al revés.
Tiatira, hermanos, fue alabada por el Señor. Lo que estás haciendo de lo que hacías al principio, ahorita, has mejorado, superado. Hermanos, la actitud para servir a Dios debe cambiar en el cristiano. Todo lo dicho fue disciplina instructiva, enseñanza. Después de ello sigue la correctiva y el tiempo ya se nos fue. Pero, 1 Tesalonicenses 3:6, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibe. ¿Qué es desordenadamente? ¿Qué es desordenadamente? ¿Qué significa esta palabra, hermanos? Significa que no estoy marcando el paso de acuerdo con el resto del grupo, es lo que significa. Pablo usa un término militar, marchar los mismos con el mismo paso. Es lo que dice la palabra de Dios. Usa un término militar. Ese cristiano que no está siguiendo el mismo paso que los demás está fuera de orden, de orden. ¿Por qué eso? Porque no está siguiendo la enseñanza que recibieron los hermanos de Pablo. Y lo vemos desde el bautismo hasta la adoración, todos recibimos la misma enseñanza, hermanos. Todos, todos. Y una poca de levadura leuda toda la masa, un soldado desordenado echa a perder al resto. Noten ustedes aquí a estos soldados marchando. Oí un suspiro, pero bien fuerte por ahí atrás. Miren, todos el mismo paso. Ni uno está usando el pie diferente. Todos el mismo paso. Y en la iglesia, hermanos, todos debemos de marcar el mismo paso. Miren estas señoras. Si son ustedes buenos observadores, fíjense cuál de ellas va marchando mal. Ni una. Todas están usando el mismo pie. Y así debe ser en la iglesia, hermanos. Todos debemos marchar al mismo paso. Los malos ejemplos corrompen las buenas costumbres. Lo último que queda de parte de Dios es la exhortación. ¿Cuándo la iglesia lo va a hacer? Esa es la pregunta del millón que hacía el hermano.